Señor, amados hermanos, amén. Bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Estamos acá para continuar con el trabajo que Dios nos ha encomendado. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 10. Versículo 26. Gloria a Dios. San Mateo 10, 26. Amén. ¿Encontramos? 10:26 San Mateo dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién debe temer? Se debe temer. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Gloria al Señor. Tomen su asiento, amados hermanos. ¿Vive o no vive? Hoy en la mañana, los que estuvieron en la escuela dominical, ¿cuál fue el tema? Consecuencia de perder el temor a Dios, a su nombre. Bien, vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué es temer o temor espiritualmente? Respeto, honra y amor a Dios. Cuando nosotros mantenemos esas tres cualidades, sabemos quién es Dios, sabemos por qué debo obedecerle, sabemos por qué debo amarlo al Señor. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? ¿A su nombre? La Biblia nos da la respuesta, dice que nosotros amamos a Dios, no porque nosotros le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y nos ha dado, dice, y nos ha dado de su Espíritu Santo. O sea que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento sobrenatural del ser humano. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que podamos ver, palpar y vivir es por la voluntad del Señor. Hay algo que nosotros no podemos entender muchas veces cuando nos ponemos a luchar contra la voluntad de Dios. ¿Vive o no vive? Nos ponemos a luchar contra la voluntad de Dios y no vamos a poderlo vencer. Por eso es que el Señor nos manda y nos dice a quién debemos temer. ¿A quién debemos nosotros? ¿De qué debemos cuidarnos? ¿Cuál es nuestra meta delante de Dios? Porque prácticamente este versículo nos dice que ante Dios no hay nada encubierto y no hay nada que no deba de manifestarse. Dios todas las cosas las tendrá que sacar tarde o temprano a la luz. Tarde o temprano las cosas saldrán a la luz. No podemos encubrirle nada al Señor. Por eso es que nos manda decir, el versículo 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz,
y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A su nombre. Aquí la palabra infierno suena bien fuerte porque dice, deben tener temor a aquel que puede destruir el alma y puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué cuando se habla del infierno, mucha gente tiene miedo de ir al infierno? A su nombre. ¿Usted se ha puesto a pensar sobre las cosas terribles que habla la Biblia del infierno? Pregunto, ¿cuántos tienen miedo ir al infierno? Da miedo, ¿no? Da miedo ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno. Aún hasta el más incrédulo no quiere ir al infierno. Aún por eso es que a mucha gente decimos nosotros que aunque sabemos que no está en las condiciones espirituales cuando muere, muchas veces no queremos aceptar que esa persona se fue para el infierno. No queremos decir, y nosotros decimos, ya se lo llevó el Señor. Ajá. ¿Y por qué? Porque uno no quiere aceptar que esa persona que murió en el pecado, que murió siendo un transgresor de la voluntad de Dios, está en el infierno. Por más incrédulo que haya sido o por más pecador que se haya encontrado, uno no quiere aceptar que esa persona está en el infierno. Y creemos nosotros que esa persona está en el cielo, pero lastimosamente la Biblia lo dice todo lo contrario, que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. A su nombre. Por eso, a veces nosotros tenemos miedo, tenemos temor de ir al infierno y no queremos. Un hombre sacerdote, no me recuerdo el nombre, de un predicador, dijo, yo no le sirvo a Dios, él es guerrillero, yo no le sirvo a Dios por miedo de ir al infierno. Esas fueron sus palabras. Yo no le sirvo a Dios por miedo de ir al infierno. Yo le sirvo a Dios porque cuando todos me dejaron, porque cuando todos me despreciaron, porque cuando todos me ignoraron, Él fue el único que me dio y extendió su mano para levantarme donde yo estaba caído. A su nombre. Por eso es que cuando relacionamos, hoy hablamos del temor, y el temor significa respeto, honra y amor. Cuando nosotros entendemos el amor que Dios ha tenido para con nosotros, nosotros debemos honrarlo porque Él nos ha demostrado su inmenso amor y no nos ha desamparado cuando nosotros nos creíamos desamparados. Cuando nosotros nos creíamos que no valíamos nada, cuando nosotros creíamos que no servíamos nada, aunque le hemos fallado, aunque hemos pecado contra Él, aunque le hemos desobedecido, aunque hemos violado sus mandamientos y hemos nosotros pasado por alto la palabra del Señor y a veces la hemos ignorado, pero aún así el amor de Dios ha seguido manteniéndose firme para con nosotros. Y a su nombre. Por eso es que nosotros debemos amarlo. Porque la Biblia dice que hay que tenerle temor. Más bien temed, dice, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero no le vamos a servir a Dios por miedo de no ir al infierno. No sirvamos a Dios por miedo de que nos lance al lago de fuego. Sirvámosle a Dios por lo que Él hizo con nosotros.
por lo que Él demostró para con nosotros, porque ha sido bueno para con nosotros, porque Él ha sido tan fiel con nosotros, aun siendo nosotros como somos. Por eso que el Señor nos dice, no se preocupen, ustedes sirvan, hagan, no tengan miedo a los hombres, enfrenten la realidad, enfrenten el pecado, denuncien el pecado, hablen del pecado, que el pecado es malo. Él está diciendo, porque no hay nada encubierto delante de Él. Lo que yo les digo en tinieblas, decirlo en la luz. A su nombre. Hoy, por ejemplo, los mensajes, muchas veces los maquillamos los mensajes para que no duela. Y no queremos que la gente salga lastimada dentro de la iglesia. Pero hay muchas veces que la inyección tiene que doler. Hay muchas veces que la cura se tiene que dar sin anestesia, para que el alma no se pierda y el cuerpo no se pierda en el infierno. A su nombre. Si nosotros queremos salvarnos, si nosotros queremos obtener la salvación que Dios ha prometido para nosotros, nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿A su nombre? Cuando la Biblia dice que todos nuestros cabellos están contados y ninguno cae a tierra sin que Dios lo sepa. Qué tremendo la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Nosotros, se pudiera dar el tiempo uno de nosotros para poder contar los cabellos de su cabeza. No podríamos, aunque nos diéramos el tiempo. Porque nosotros no nos damos cuenta que cada día nos nace un cabello. Cada día nos nace un cabello. Y no podríamos contarlo. No podríamos. Pero, ¿qué nos está enseñando la palabra del Señor? Con eso nos dice Dios que no hay nada que Él no sepa. Que no hay nada que Él no lo manifieste en nuestras vidas. Si nuestros cabellos lo tiene contado, Él sabe cuántos cabellos tenemos, Él sabe qué tenemos dentro de nuestro corazón, Él sabe cómo estamos nosotros sirviéndole, cómo estamos nosotros sentados en esta noche, Él lo sabe. No hay nada encubierto delante de su presencia. No podemos maquillarnos delante de Dios para después aparentar lo que nosotros no somos de verdad. Entonces a Dios hay que servirle con temor, no con apariencias. Porque es el único que nos puede lanzar al infierno y destruir nuestra alma en el infierno y nuestro cuerpo también. Es el único que puede hacer tal cosa. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que si nosotros enfrentamos, amados hermanos, cuando nosotros tengamos que denunciar algo, denunciémoslo bajo la palabra del Señor. Cuando le hablo de denunciar, le estoy hablando de denunciar el pecado. No lo podemos encubrir. Ni usted y yo, ni yo podemos ser cómplices de un pecador. No se puede encubrir ni tapar pecados ajenos, porque al tapar pecados ajenos nosotros nos estamos convirtiendo en cómplices de aquel pecador. Cuando nosotros denunciamos el pecado, cuando no quiero decir que vamos con el chisme del pecador. ¿A quién hay que denunciarle el pecado? Cuando yo llego a saber algo
de alguien que está en pecado dentro de la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Pregunto, ¿cuál es su reacción como persona? Uno, como cristiano y como hermano en Cristo. ¿Cómo sería nuestro proceder cuando alguien viene y nos confiesa algo que ha cometido y que es malo delante de Dios? Que alguien que ha pecado y no los confiesa. Porque a veces no se acercan al pastor, a veces no se acercan a los ancianos, a veces no se acercan a nadie y le cuentan a alguien que está en pecado, que cometió pecado. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esa situación? ¿O cómo deberíamos reaccionar? A su nombre. La Biblia dice que si nosotros, descubrimos a un hermano que está en pecado, reprenderle como a hermano. Pues le pregunto, ¿cómo procederíamos? ¿Como humanos, como creyente o como hermano? Mire, cuando hay pleito entre hermanos, entre hermanos de carne, lo primero que uno dice, vas a verle decir a papá, o le voy a decir a mamá. Primeramente buscamos cómo acusarlo y cómo denunciarlo. Primeramente buscamos esa manera de cómo alguien se entere de lo que hizo. Pero como cristianos es otra nuestra manera de proceder. Dice la Biblia que nosotros debemos llamarlo y reprenderlo y amonestarlo. ¿Qué es reprender? En una oportunidad le enseñé qué es reprender. Corregirlo. Reprender no es retearlo y tratarlo, no. Hacerlo ver el error que ha cometido delante de Dios. Y después dice restaurarlo. Lo reprendo, lo exhorto, lo amonesto, lo hago sentir lo más vil que puede ser que ha cometido delante del Señor, pero después le digo, no te sientas mal, levántate que Dios te va a perdonar. Vamos y hablemos, confesemos, digamos, vamos a hablar con el pastor. Y es ahí el detalle para que haya un perdón de Dios en ese pecado. Por eso es que, amados hermanos, nunca encubramos pecados ajenos. Nunca se nos ocurra por la cabeza, ay, me confesó a mí, me dio, yo soy de confianza para él. Está siendo un cómplice de pecado. ¿Vive o no vive? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El pecado hay que confesarlo, el pecado hay que denunciarlo y declararlo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos perdón de Dios. Para que podamos alcanzar y nuestra alma no sea lanzada al infierno. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos dos opciones maravillosas: obtener el perdón, obtener el favor de Dios, o obtener la negación de Dios. ¿Vive o no vive? A su nombre. Vamos al versículo 34. ¿Qué dice el título? Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz. Qué bonito es el Señor. Qué bonito es el camino de Dios. A su nombre. A la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando nosotros denunciamos el pecado, cuando nosotros amonestamos al que está en pecado y no quiere ser corregido, lo primero que vamos a recibir es el odio o el resentimiento de aquella persona a quien nosotros hemos denunciado su pecado.
Por eso que el Señor nos dice, no he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Hay dos cosas. Dios es amor. ¿Qué más es Dios? Fuego consumidor. Dios es misericordioso. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Pero ante todas esas cosas, grandezas que tiene Dios, amados hermanos, Dios no tolera algo. Dios no nos va a tolerar nuestras desobediencias. Dios no nos va a tolerar nuestros pecados. Dios no nos va a tolerar las cosas que nos están estorbando para la salvación. ¿Vive o no vive? Cuando nosotros vemos la desobediencia, hay un punto muy importante en el llamamiento de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, ¿cómo el Señor lo llamó a Abraham? ¿Qué le dijo cuando lo llamó? ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ajá. ¿Qué es parentela? Familia, los parientes. Ahora, ¿obedeció Abraham a Dios o no le obedeció? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice justo? ¿Obedeció o no? ¿Obedeció? Hermano Leonardo, ¿obedeció? Hermana Esther, ¿obedeció Dios a Abraham? ¿O no le obedeció? ¿Qué dice Alberto? ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Con quién salió Abraham? De Parán Arán. Ajá. ¿Y qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y tu parentela. Ajá, pero él agarró al sobrino y se lo llevó. En el camino tuvo problemas con el sobrino y todos sus criados. Prácticamente Abraham obedeció la mitad que Dios le dijo. Salió de su tierra, salió de su lugar, pero arrastró al sobrino Lot. Y sabemos las consecuencias que después se puso Abraham en problemas porque tuvo que interceder a Dios para que Dios salvara al sobrino. ¿Vive o no vive? Y tuvo muchos problemas por causa de Lot. Por eso es que más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Es duro a veces, amados hermanos, serse responsable de algo que no nos corresponde, de algo que no nos pertenece, porque a la larga nos trae problemas. A la larga nos trae problemas. Y esto puede sonar muy duro, pero eso es lo que Cristo nos ha dicho. La palabra del Señor dice que no ha venido el Señor a traernos paz, sino espada. Cuando nosotros denunciamos la verdad para que podamos vivir en paz, nosotros tenemos que ser transparentes ante la palabra del Señor y hay que denunciar lo que la palabra de Dios dice. ¿Vive o no vive? Pregunto, ¿con quién es mejor hacer negocios? ¿Con el extraño o con la familia? ¿Se da cuenta? Es con un extraño. Mejor es negociar con un extraño que con un pariente. Porque el pariente nos hace quedar mal. Y eso está escrito. Está dicho por la palabra del Señor, no lo vamos a negar. Y uno dice, somos familia. Por esa razón, cuando nosotros querramos hacer negocios, no lo haga con familiares, hágalo con un extraño. Porque vamos a quebrar. Y ese es el peligro de nosotros cargarnos responsabilidades que a veces no nos corresponden. Hay algo que la Biblia nos
nos los niega totalmente. No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión, escuche bien, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No es extraño que entre suegra y nuera no se lleven bien. Eso no es extraño. Pero espiritualmente hablando, deberíamos todos llevarnos bien. En el término espiritual, a su nombre. Pero por naturaleza, difícil que suegra y nueras se lleven bien. Pues escuché una vez, ¿de dónde deriva la palabra nuera? Porque la suegra dice, no era para mi hijo. Y siempre, nunca se va a aceptar al 100%, pero es raro ver, y hay suegras y nueras que se llevan perfectamente bien. Hay. Pero en el camino del Señor ya debería haber una transformación, un cambio. ¿Vive o no vive? Pero Cristo no vino para que vivamos todo el tiempo feliz. Pero ¿cuándo nosotros no vamos a tener paz? ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor? No se está refiriendo a que nos pongamos a pelear entre familias, entre parientes, en que vivamos nosotros en pleitos continuamente. No, cuando no vamos a tener paz es cuando usted y yo denunciamos el pecado. Cuando nosotros reprendamos el pecado, cuando nosotros enfrentemos el pecado y le pongamos un alto al pecado, al que nos está trayendo y acarreando maldición, cuando nosotros le pongamos un alto a eso, amados hermanos, ahí nos vamos a meter en problemas. Ahí nos vamos a meter en disensión, porque nos van a aborrecer, porque nos van a odiar, por poner un alto al desobediente, por poner un alto al que desobedece la palabra del Señor. Y ahí vamos a tener contiendas, pero no vamos a retroceder por eso. No vamos a nosotros a sentirnos culpables. Y a veces uno dice como padre o como familiar, dice, ¿por qué le habré hablado así a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino? ¿Por qué le habría dicho esto? Y a veces uno se arrepiente de haberle dicho eso. Pero cuando nosotros reaccionamos y decimos, lo he hecho para que su alma se salve y no se vaya para el infierno. Debe estar consciente de que uno lo ha hecho bien y para su bien. Pero después de que uno reprende a alguien, lo amonesta a alguien, uno debe tratarlo como hermano. Tengo que saludarlo, tengo que extenderle la mano como si no haya pasado nada, porque yo estoy consciente de lo que he hecho era para su bien. A su nombre. ¿A Cristo le dolió decirle Satanás a Pedro? Siendo su discípulo, siendo uno de los que anduvo con él, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pregunto, ¿usted cree que a Cristo le dolió eso? Yo creo que a Cristo le dolería humanamente, pero en el término espiritual hizo para que Pedro recapacitara que ante la voluntad de Dios no podemos hacer nada. Y aunque a Pedro le dolió, aunque a Pedro le sonó como un insulto que el Señor le haya dicho Satanás, pero valió la pena tal cosa, porque después dio su fruto, porque después Pedro vio que fue para su bien, que fue para que su alma se restaure, para que él pueda ser
reedificado nuevamente espiritualmente, amados hermanos, cuando nosotros denunciamos el pecado. No podemos tolerar el pecado dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos. No podemos, tenemos que poner un alto a su nombre, porque nos traen consecuencias. Y a veces hay que reprender a nuestros hijos, hay que amonestarlos a nuestros hijos. Hay que enfrentarlos y decirles, está bueno, hay un alto aquí. Porque la Biblia dice que todo lo que nosotros hemos dedicado al Señor es santo. Y nuestra casa es santa. Nuestro hogar es santo. Nuestros hijos son santos. ¿Por qué? Porque un día usted vino y lo presentó delante del Señor. Alguien que no haya presentado sus hijos al Señor. Todos, ¿verdad? Todos hemos llegado un día con nuestros hijos en brazos y se lo hemos presentado al Señor para que oraran por él, para que el Señor lo usara en su vida. Y hoy que se encuentran perdidos, hoy que no quieren saber nada de Dios, hay que ponerle un alto para que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. No toleremos el pecado que hay dentro en nuestro hogar. No se puede permitir. Por eso es que el Señor dice, no vine a traerles paz. Y se nos pueden enojar. Y se pueden levantar contra nosotros. Hasta pueden decir que no los queremos. Pero es para el bien de ellos y para el bien mío. ¿Sabe qué? Lot dice que cuando veía el pecado de los hijos en Sodoma y Gomorra, dice que su corazón se enardecía al ver la desobediencia de aquellos hombres. Pero Lot nunca hizo nada para ponerle un alto al pecado que estaba alrededor de él. ¿Vive o no vive? Nunca hizo nada Lot. O encontramos a Lot mostrando el camino de la salvación. No, al contrario, el que estaba intercediendo para que Lot se salve era su tío Abraham. Era el hombre que lo había sacado, el que lo había traído con él en el camino, con el que había andado. Abraham tuvo que meter mano para la salvación de Lot. Y ahí estuvo Abraham intercediendo, Señor, si hubieran 50 justos, ¿perdonaría? Sí, perdono. Si hubieran 40, sí. Si hubieran 20, sí. Si hubieran 10, sí. Si hubieran 5, sí. Pues no se encontró ninguno, porque Lot no hizo nada para que los habitantes de Sodoma se salvaran. Y nosotros podemos correr peligro en nuestra salvación cuando no estorbamos en el pecado a otros, cuando no le ponemos un alto al pecado. Corremos peligro de ser cómplices del pecado. A su nombre. Porque si conocemos la verdad y no la reprendemos y no amonestamos al que está en pecado, amados hermanos, nosotros nos convertimos en cómplices y podemos perdernos juntamente con el pecador. Hay que denunciarlo, aunque a veces no sintamos paz, pero después vamos a sentir un alivio cuando venga aquella persona que hemos reprendido, decir: gracias por las palabras que me dijo que fueron para mi bien. Gracias porque he sido reprendido y amonestado, o reprendido o exhortada, y ha sido para mi bien. Aunque me dolió al principio, fue como una puñalada en el corazón, pero fue para mi bien. A su nombre. Denúncialo, repréndalo. Amados hermanos, ese es lo que el Señor nos está mandando. El Señor ciertamente nos da paz, pero ¿cuándo no tendremos paz? ¿O cuándo vamos a tener con guerras
cuando nosotros denunciemos el pecado. Tarde o temprano vamos a ser aborrecidos. Por eso es que dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Cuando usted reprende a sus hijos ¿se enojan o no? ¿Se enojan? Se enojan. Y hasta se entrompan. Pueden estar semanas con la trompa ahí, porque la mamá lo reteó. Porque esa viejinga está siempre metida en lo que no le importa. Es lo que nos dicen nuestros hijos. Pero siempre vamos a hacer unos metiches mientras nosotros vivamos, para que sus almas se salven y no se pierdan. Y dice, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. Difícil a veces que las nueras acepten una reprendida de la suegra. Difícil. Pero después se dan cuenta que es cierto. Cuando reprendemos el pecado para salvación, es una cosa que nosotros nos pongamos a pelear. Esa es note la diferencia. No es una cosa que nos vamos a poner a pelear, otra vez le digo, sino vamos a aprender a reprender para salvación. ¿Y cuándo es cuando nosotros reprendemos para la salvación? Le mostramos el error, le mostramos el camino a la salvación, amonestamos y le digamos, bueno, esto no te va a llevar para mí. Esta es la palabra del Señor dice, cuando vamos a denunciar el pecado, vamos a hacerlo bajo la palabra de Dios. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a encontrarnos no con palabras de agradecimiento al principio. A lo largo vendrá el agradecimiento, le decir, gracias por haberte metido en mi vida y hoy reconozco que lo que me dijiste aquel día era para mi bien. A su nombre. ¿Vive o no vive? Mire, como padres, nunca debemos demostrarle a nuestros hijos que estamos bravos con ellos. Lo hemos reprendido y cuando hemos hecho por la verdad, vamos a levantarle y vamos a decir, buenos días, hijo, buenos días, hija, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, aunque le hayamos hablado duro. Pero nosotros somos conscientes de que ha sido para su bien. A su nombre. A veces cuando uno se junta o cuando se juntan entre comadres, dice, ayer lo traté a mi hijo, y comienzan a contarle todo lo que dijeron a su hijo. No cometa tal error. Lo que se hizo en casa se queda en casa. Lo que usted hizo en su casa es su casa. No lo divulgue para que nadie más se entere de que su hijo o su hija es un malcriadazo o una malcriadaza. Eso solamente lo sabe usted y lo sabemos nosotros como padres. Pero cuando denunciemos, hágalo bajo la palabra del Señor. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, el versículo 36. Y los enemigos del hombre, léalo ese versículo 36. ¿Dónde va a estar su enemigo? Su casa. No tenemos enemigos afuera, nuestros enemigos están dentro. Se convierten en nuestros enemigos cuando le denunciamos el pecado, cuando le denunciamos la verdad, se convierten en nuestros enemigos. Ellos creen que nos están haciendo mal, pero no. Estamos nosotros encaminándolos para la salvación. Por eso que procedemos bajo la palabra del Señor. El versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Bien, yo lo amo a mi hijo y lo voy a dejar que haga lo que le dé la gana. Estamos odiando a Dios porque Dios quiere el bien para nosotros.
Dios quiere el bien para nosotros. Dice, no, lo puedo lastimar, se puede ir de la casa. No. Y a veces, aunque se vaya, tarde o temprano volverá. Porque es consciente uno que siempre querrá el bien para sus hijos. Me voy a la casa porque usted se mete en mi vida. Bueno, saco la llave, abro el portón, le abro, le ayudo a subir sus cosas al taxi si es que tiene. Y que se vaya. Si eso es lo que quiere, tome su camino, váyase. Y cuando vuelva a encontrar la misma puerta que se abrió, la encontrará abierta. Porque llegará arrepentido, como dijo el chavo, con las colas entre las piernas. A su nombre. Suena y dolerá. Pero es así, la palabra del Señor no nos puede fallar. Porque no puedo amar más el pecado que están cometiendo en mi hogar o en nuestra familia. Tolerarlo, tengo que denunciarlo y tengo que sacarlo a la luz, porque el que ama más, dice, a un hijo o a una hija más que a mí no es digno de mí. Tengo que denunciar su pecado, tengo que ponerle un alto para que no me traiga maldición a casa. ¿Vive o no vive? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Dice, ¿por qué tanto mal nos viene? Porque no procedemos, porque a veces nos portamos como se portó Elí con sus hijos. Elí se portó un padre muy cariñoso, que aunque sus hijos hacían barbaridades entre medio del pueblo, él nunca los reprendió. Él nunca los amonestó. Y los hijos contrajeron consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado de los hijos? La muerte del padre. Murieron sus hijos. Llegó la noticia a los oídos de su padre Elí que sus hijos habían sido muertos. El viejo recibió la noticia y le agarró un palo y cayó de espalda y cayó sobre el umbral de la puerta y se desnucó. Y la nuera, al saber que su marido había muerto, le agarró como un infarto de la noticia y murió ella y el hijo que traía en su vientre. Las consecuencias de tolerar el pecado traen maldición a todo un hogar, a toda una familia. Y no nos damos cuenta que esas son las consecuencias de las maldiciones que a veces nos vienen en el hogar. Por eso, amados hermanos, no nos convertamos en cómplices del pecado. Hay que denunciarlo, aunque nos aborrezcan, aunque nos tengamos a veces como enemigos, porque bien claro la Biblia dice que el enemigo del hombre serán los de su casa. ¿Vive o no vive? El que ama a padre o madre, a veces los hijos tenemos que reprender también a nuestros padres y a nuestras madres. Aunque nos diga, a mí no me vas a enseñar, pero tengo que mostrarle el camino a la salvación. Hay que saber aceptar y reconocer nuestros errores, tanto como hijos como padres también. La Biblia no hace acepción de personas. A veces los padres se ponen paradores y dicen, ¿a mí me vas a enseñar a ser hijo? Está bien, papá, usted me hizo y sabe las cosas de la vida, pero el camino a la salvación es diferente. Al cielo no se llega siendo muchachos, al cielo se llega arrepintiéndose. A su nombre. No le puedo enseñar a ser hijo, pero sí le puedo mostrar el camino a la salvación. Tengo que denunciarlo, que lo que está haciendo es pecado delante de Dios y no puede ser salvo. Entonces, esas cosas, amados hermanos, debemos tomarlas en cuenta para que las maldiciones no nos alcancen, no nos lleguen a nuestro hogar. A veces son un estorbo en el hogar, las consecuencias de tolerar el pecado. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Bien. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué preferimos? ¿Ser más bueno que Dios o hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos?
Porque más bueno que Dios no vamos a poder. Y a veces nosotros nos queremos portar más bueno que Dios. Pero la Biblia dice que Dios hasta cierto punto tolera el pecado. Y si no hay arrepentimiento en las personas, ¡pum!, Dios es tajante para con nosotros. A las buenas o a las malas, Dios nos hace arrepentirnos. A su nombre. Sí que hay que tomar en cuenta el detalle de la salvación. Terminamos con estos últimos versículos, 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo lo que hagamos en el Señor trae recompensas, trae bendición. Amados hermanos, queremos ver la ventana de los cielos abiertos. Queremos ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Queremos nosotros, amados hermanos, ser libres de las consecuencias y ver la recompensa de Dios en nuestro hogar. Entonces, pongamos un alto a lo que nos está estorbando y no toleremos y no nos convirtamos cómplices del pecado. Que Dios nos ayude a poder tener temor delante de Él, porque es el único. ¿Quién es el único que nos puede echar al infierno? Dios. Y no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Así que no nos convirtamos en cómplices de pecadores para no ser condenados juntamente con ellos. Vamos a tolerar el pecado, no lo toleraremos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a denunciar el pecado para que el pecador se salve y yo también me salve. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que cuando nosotros demandamos el pecado, ya no caerá la sangre de aquel pecador sobre nosotros, porque ya nosotros le advertimos y le anunciamos el camino de la salvación. Somos libres de aquel pecador. Ya Dios no nos pedirá cuenta ni nos juzgará por aquel pecador que no quiso arrepentirse. Pero mientras nosotros sigamos con la boca cerrada y no pongamos un alto y no denunciemos el pecado, esa sangre nos demandará en el día del juicio. ¿Vive o no vive? Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos ayude para nosotros poder salvarnos y poder salvar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes. ¿Vive o no vive? Hagamos la voluntad del Señor para ser agradable delante de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado, Dios mío, de lo que tú tienes para nosotros en las Sagradas Escrituras. Nos manda, Señor, a no soportar, a no tolerar el pecado, aunque a veces no tengamos que convertir o ganarnos enemigos, Señor. Y tu palabra dice que los enemigos son los de nuestra casa. ¿Por qué, Dios mío? Porque nosotros somos los responsables de la salvación de nuestro hogar. Porque tu palabra dice que un día Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, un día encontramos en tu palabra, Dios de la gloria, que hubo un hombre que no reprendió a sus hijos y le trajo consecuencias fatales. Señor, vemos las consecuencias que trajo la desobediencia de David en su hogar, en sus hijos, Señor. Fueron rebeldes a tu palabra. Dios del cielo, cuántas cosas nos pueden suceder cuando nosotros como padres toleramos el pecado de nuestros hijos.
Cuántas cosas podemos acarrear en nuestro hogar, Señor, de maldad y de desobediencia. Cuando nosotros no ponemos un alto al pecado y a la desobediencia, Señor, que hay. Danos fuerzas para que nosotros podamos tener la fuerza, Dios mío, necesaria para reprender al que comete pecado, al que comete transgresión, al desobediente, Señor. Todo nuestro hogar, la mayoría y todos nuestros hijos han sido presentados delante de ti. Y en su, Señor, en tierna edad crecieron en sus caminos. Mas hoy, Señor, ya han sido jóvenes y algunos ya tienen hijos, pero se han portado rebeldes delante de ti. Y a veces, Señor, nosotros somos los culpables porque no los reprendemos y no los exhortamos. No permitas que esa maldición caiga sobre nuestro hogar. No permitas que esa maldición caiga sobre nuestra vida por causa de no abrir nuestra boca y denunciar el pecado. Señor, habrá contiendas, habrá enemistades, habrá, Señor, muchas cosas que hacer. Pero es necesario enfrentar las situaciones que nos están estorbando en nuestra vida espiritual para restaurarnos, para edificarnos, para fortalecernos, Señor, y poder tener la salvación en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma el control de mi hogar, toma el control de mi familia, toma el control de mi vida. Dame palabras sabias, Señor, para reprender y exhortar y amonestar en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos lo hagamos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre a tu pueblo con tu sangre preciosa, Señor. Ministra nuestras vidas para ser ministrados, Señor, y para poder ministrar a otros. Danos, Señor, la sabiduría del cielo para poder exhortar con palabras de mansedumbre, Señor, en el nombre de Jesús. Danos fuerzas, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.